En el ejercicio 9.29, en el circuito de dos mallas nos piden hallar la potencia suministrada y también la potencia disipada de cada resistencia. Como vemos, tenemos dos mallas en ese circuito, un voltaje que ya está definida su dirección, y para solucionar ese problema tenemos que poner lo que nos dan. El voltaje que vale 10 con ángulo de 0, la potencia suministrada, que es la total, potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Bien, para ello vamos a encontrar la siguiente forma. Sabemos de que por cada malla va a haber una ecuación y una intensidad de corriente. En este caso vamos a tener dos intensidades de corriente, pero ahora te voy a explicar qué es lo que pasaría de forma general. Bien, esa es una parte teórica. El procedimiento va a ser encontrar y ordenar cada impedancia y cada intensidad de corriente de la siguiente manera. ¿Y para qué lo queremos de esta manera? Para poder convertirla en una matriz. ¿Y cómo queda esa matriz? De la siguiente forma. ¿Ven? Donde la primera parte es la parte de las impedancias, que en este libro lo van a encontrar con un triangulito y abajo una Z. Y bueno, la segunda parte de las intensidades, que es representada por la I, y el voltaje, que es V. Si ustedes se dan cuenta que no dice voltaje es igual a intensidad por impedancia, ¿verdad? Entonces recordemos eso a la hora de trabajar. ¿Bien? Entonces, pero esta forma, ¿cuál es la solución? Es decir, ¿a quién vamos a hallar aquí? Esta forma sirve para encontrar a la intensidad de corriente, ¿bien? Entonces, si yo quiero encontrar la primera intensidad de corriente, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como ustedes verán, Z es todo lo que estamos acumulando en la parte baja, ¿verdad? Entonces, cuando yo quiero encontrar la intensidad 1, en vez de esa primera parte donde está el Z1, 1, 2, 1 y 3, 1, la vamos a quitar y vamos a poner el voltaje V, quedando de la siguiente manera: V1, V2 y V3, y el resto todo normal. Y en la parte baja está como si no hubiera cambiado nada. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa si me piden hallar el I2? El I2 es lo mismo, pero ahora va a ser en el centro, en la segunda posición. Como vemos, es decir, la primera parte ahora va a estar normal, la segunda parte va a salir y se va a poner todos los voltajes, y en la tercera parte va a quedar normal. Y en la parte baja es como si no cambiara nada. Y si fuera una intensidad 3, de la misma manera, solamente que al final. Y queda todo igual. Y si tuviera una más, pues así seguiría sucesivamente. Bien, esa sería una parte teórica. Vamos a aplicarla y explicarla un poquito mejor en la parte del desarrollo de este problema. Como decía, tenemos que encontrar las intensidades de corriente, pero ¿dónde están? Le vamos a nosotros a marcar. En la primera malla vamos a tener la intensidad número 1 y le vamos a dar ese sentido. Bien, los sentidos son muy importantes para saber cuándo es positivo y cuándo es negativo. Y en la segunda malla le vamos a dar este sentido. Bien, ya tenemos el sentido de I1 y el sentido de I2. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar cada malla. Para la malla 1, como nosotros vemos, la intensidad 1 choca solita con la resistencia 2 y la capacitancia menos J2. Por eso el I1 lo multiplica con esa impedancia. Y ahora cuando vemos el J2, vemos que corren dos corrientes por ahí. Como nosotros tomamos como primera a I1 la vamos a tomar como positiva. Y como I2 vemos que está en sentido opuesto, lo vamos a restar. Entonces va a quedar I1 menos I2 por J2. ¿Y eso a quién es igual? A nuestra fuente de tensión, ¿verdad? Y quedando de la siguiente manera. Ahora, como vimos en la parte anterior, vamos a dejarlo con voltaje e intensidad de manera ordenada. 2 menos J2 y J2 para la parte de I1 se resta y quedaría 2 y 1 nada más. Y como J2 no tiene con quién restarse, se queda J2 por I2. Y ya tenemos nuestra primera forma. Y para nuestra segunda malla tenemos la resistencia 3 y 1 y la capacitancia menos J5. 3 y 1, 4, menos J5, todo eso multiplicado por la intensidad número 2. Nuevamente ese J2 pasan dos corrientes. Ahora estamos tomando primera a I2, y como I2 está en un sentido y el I1 está en otro sentido, eso se restan. I2 menos I1 por J2 es igual a 0. Acomodando como en la parte de arriba, quedaría I2 multiplicado por 4 menos J5 más J2 sería 4 menos J3 por I2 menos J2 por I1, porque I1 no multiplica nada y es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Porque en esta malla no hay ninguna tensión. Si hubieran alguna tensión, se iguala nada más. Y bien, sigamos. Ahora vamos a ver cómo se aplica la parte teórica a la parte práctica.
vamos a tener la siguiente forma. ¿Recuerdan esto que les dije al inicio? Pues esa es la forma que acabamos de hallar ahorita. Esas son las ecuaciones. ¿Quién es mi primera ecuación? 2i menos j2 y 2, ¿verdad? Y mi segunda ecuación es ordenando para que el i1 esté debajo del i1, menos j2 más 4 menos j3 es igual a 0, ¿verdad? Y ya tenemos eso aplicado la parte teórica a la parte práctica. Bien, ahora vamos a hallar la segunda parte, que fue crear las matrices. Entonces, ¿quiénes son mis impedancias? Son 2, J2, J menos J2, 4 menos J3, ¿verdad? Esa es mi primera matriz. Mi segunda matriz son las intensidades. ¿De cuántas hay? Hay dos, son I1 e I2. ¿Y quiénes son mis voltajes? Pues son 10 con ángulo de 0 y 0. Y ya armamos nuestra matriz y nuestro paso número 2. Y ahora nuestro paso número 3 queremos hallar el I1. Vamos a desarrollar. Vemos arriba el Z que pusimos en la primera matriz. Ahora en vez de 2 y menos J2 vamos a colocar 10 con ángulo de 0 y 0, así como estamos viendo. Pero eso no queda ahí, recuerden que está dividido sobre el triangulito Z, que es el mismo que acabamos de poner, solo que sin modificar. Y vamos a desarrollar uno por uno. ¿Cuánto quedaría la primera parte? Se multiplica 10 y 4 menos J3, menos 0 obviamente, y se divide en 2 por 4 menos J3 menos J2 por J2. ¿Por qué no lo cambio? Porque menos por menos más. Y como saben que esa parte se enresta, y quedaría así. Entonces arriba queda este resultado y abajo queda este resultado. Con la ayuda de la calculadora dividimos 3.73 con ángulo de menos 10.24 y esa sería nuestra primera intensidad. Bien, y ahora para encontrar mi segunda intensidad, pues es lo mismo, solamente que ahora lo movemos los voltajes a la segunda línea, es decir, a la parte final, porque en este caso es de 2 por 2 y en la parte inicial queda igual. Y en la parte de abajo es como si nada cambiara. Bien, entonces en la parte superior queda menos 0 menos J2 multiplicado por 10 ángulo de 0 y en la parte de abajo, como en la parte anterior ya encontramos, porque es exactamente igual, simplemente lo reemplazamos. Y ahora hacemos esta operación, ¿cuánto nos queda? 1.49 con ángulo de 116.56. Entonces ya tenemos el I1 que vale este resultado y el I2 que vale este otro resultado. Vamos a pedir lo que nos están pidiendo encontrar, la potencia suministrada. ¿Cuánto es? Voltaje por la intensidad por el coseno de θ. Pero ¿cuál de las dos intensidades es? Nuevamente verificamos en dónde se encuentra este voltaje que está en la primera malla, por lo tanto va a tener la primera intensidad. Entonces el voltaje sabemos que vale 10, la primera intensidad 3.73, ¿el coseno de qué? De menos 10.24, ¿verdad? Y ya tenemos nuestro primer resultado que es 36.64 vatios. Entonces si yo quiero la potencia de la resistencia 1, es la resistencia 1 por intensidad. ¿Qué intensidad es? Como está en la segunda malla, es intensidad 2 al cuadrado. Esto es 1 por 1.49 al cuadrado, ¿verdad? Y ya tenemos la potencia 1 que es 2.22 vatios. Potencia 2 es la resistencia 2. ¿Y dónde se encuentra esa potencia 2? En la primera malla, por lo tanto es la intensidad 1. 2 por 3.73 elevado al cuadrado. Esto vale 27.75 vatios. P3 vale resistencia 3, intensidad 2 al cuadrado, ¿verdad? Lo vemos en la figura, potencia 3 es igual a este resultado y queda 6.66 vatios. Y bien, y ya estaríamos encontrando todo, pues si nosotros sumamos P1, P2 y P3 nos da, bueno, la potencia suministrada y sería de manera correcta. Recuerden que el ángulo θ es, bueno, en este caso como es 0, simplemente se coloca igual la intensidad que nos dan, pero si en caso de que ya no fuera 0, ¿no? Si fuera 10 con ángulo de 90 o de 30, pues solamente graficamos y va a ser, si es ángulo de 30 es 30 menos, en este caso menos 10.24 sería 30 menos 10.24 sería 30 más 10.24 sería 40.24 y así. Bien, eso se pone de frente solamente porque mi ángulo inicial es 0 del voltaje. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias.